Lauren Cunningham told a story some years ago. Lauren Cunningham nos contó una historia hace unos años. He talked about a man that was down by a small lake. Él nos habló de un hombre que estaba ahí al lado de un lago pequeño. And the man picked up a stone and threw it into the lake. Y el hombre tomó la piedra y la tiró al lago. And nobody noticed anything. Y nadie se dio cuenta de nada. He picked up another one and threw it in. Él cogió otra piedra y la tiró dentro. He just kept throwing small stones in. Y siguió tirando piedras pequeñas dentro. And one day, Y un día, the stones broke the surface. las piedras alcanzaron la superficie. What he'd been doing little by little Lo que él había estado haciendo poquito a poco, suddenly became visible. de repente fue visible. And I think that what we do, even with small beginnings, Y creo que lo que hacemos, incluso con los comienzos pequeños, can in time make a big difference. puede con el tiempo crear una gran diferencia. So it might not happen with, big reconciliation events, Y quizás no va a pasar con grandes eventos de reconciliación, but when individuals get reconciled to each other, pero cuando hay individuos reconciliándose el uno con el otro, someone over here, someone over alguien there, aquí, alguien de allí, someone there, someone here, alguien aquí, and soon we have a movement. y de repente tenemos un movimiento. And that would be my hope and my prayer for Spain. Y esa sería mi esperanza y mi oración para España. So we have here today the beginnings, or some beginnings. Things have already been happening for many years here, so it's not the beginning. Tenemos hoy aquí el principio o algunos principios, porque ya han habido cosas ocurriendo durante años. But perhaps it's another important step. Pero quizá este es otro paso importante. Making connections. El hacer conexiones. Taking the time to understand each other. Tomar el tiempo para entendernos el uno al otro. Taking the time to build relationship. Tomar el tiempo para construir relación. We have to work at a number of different levels. Tenemos que trabajar en una serie de niveles diferentes. We've talked about the Alpha course a number of times. Hemos hablado del curso Alfa ya varias veces. And someone was telling me during the break Y alguien me estaba diciendo durante el break how the Alpha team are now making significant progress with the Orthodox Church. Me estaban contando cómo el equipo de Alfa está haciendo progresos significativos con la Iglesia Ortodoxa. And that really is something wonderful. Y eso es algo increíble. And two things are necessary for it to happen. Y hay dos cosas necesarias para que esto pueda ocurrir. One, you have to have a great tool. La primera, tienes que tener una herramienta buenísima. And Alpha is a good tool. Y Alfa es una herramienta buena. But secondly, you have to work hard at the relationships. Pero en segundo lugar, tienes que trabajar duro al nivel de las relaciones. Because when the relationships are working, it opens the doors. Porque cuando las relaciones están funcionando, eso abre las puertas. And of course, we need to pray for the Holy Spirit to move. Y obviamente necesitamos orar porque el Espíritu Santo se mueva en ello. So we're trying to equip with all of those things. Entonces estamos tratando de equiparnos con todas esas cosas. Good tools, Buenas herramientas, but a good strategy for building connections, relationships. pero una buena estrategia para edificar relaciones y construir conexiones. Now we've been saying that, it's not all about theology, it's about culture. Ahora hemos estado diciendo que no se trata tanto de teología, sino de cultura. It's not all about theology, it's about relationship. No todo va sobre la teología, sino sobre la relación. But sometimes it's good to have a look at some theology as well. Pero a veces es bueno mirar algo de la teología también. Because sometimes you have questions that are in the back of your mind. Porque a veces tienes preguntas que están ahí en la parte de atrás de tu cerebro. And you just wish somebody could explain a couple of things Y to estás you. deseando que alguien pueda entrar y explicar un par de cosas bien. You're trusting God, you're taking the steps. Estás confiando en Dios, estás tomando los pasos. But what will I tell my home church? Pero vale, ¿cómo le explico esto a mi iglesia en casa? And so we want to take a little bit of time this afternoon Así que queremos tomar un poco de tiempo esta tarde to talk about some theology. para hablar de algo de teología. Is that okay? ¿Está bien? Are you up for it? ¿Os atrevéis? It could be a bumpy ride. Puede ser un camino un poco escabroso. And remember,
Pero recuerda I'm an unrepentant Catholic. que yo soy un católico que no se arrepiente de ser I'm not católico. trying to convert you. No estoy tratando de convertirte, I'm just trying to explain some things. simplemente estoy tratando de explicar algunas cosas. If I get a bit excited talking about this, you'll give me some grace, okay? Si me emociono un poco hablando de esto, dadme un poco de gracia, ¿vale? Okay, here we go. Vale, aquí vamos. What do Catholics believe about the authority of the Bible? ¿Qué creen los católicos en cuanto a la autoridad de la Biblia? That's a big question, isn't it? ¿Es una buena pregunta o no? Well, let's start by asking, what do the Protestants believe about the authority of the Bible? Vale, vamos a empezar preguntando qué es lo que los protestantes creen sobre la autoridad de la Biblia. The cry, sola scriptura, was foundational to the Reformation. El clamor sola escritura fue fundamental para la Reforma. Scripture alone. Solamente la escritura. That was the first thing. Esa fue la primera cosa. Secondly, Scripture is inspired by the Holy Spirit. Lo segundo fue que la escritura es inspirada por el Espíritu Santo. You only need to be in a Protestant environment for a little while and you'll hear 1 Timothy 3:16. Solo con que estés en un entorno protestante por un rato, por un tiempo, ya escucharás 1 de Timoteo 3:16. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Third, the Bible is a unity and can be interpreted in the light of the integrity and entirety of the whole Bible. El tercero, la Biblia es una unidad y puede interpretarse a la luz de la integridad y la totalidad de la Biblia. It's a unity and you can look at one part and make sense of it by looking at another part. Es una unidad. Tú puedes mirar a una parte y tiene sentido con algo que veas en otra parte. The local church has a role. La iglesia local tiene un rol. Protestants are excellent at teaching from the Scriptures. Los protestantes pueden ser excelentes en enseñar sobre las escrituras. As I said earlier today, if you get a 25-minute sermon, you're lucky. Otherwise, it could be 55 minutes. Como os dije antes, puede que vayas a una reunión protestante del domingo y escuches un sermón de 25 minutos si tienes suerte, si no, puede ser de 1 hora. And then I think it's fair to say, in a Protestant mindset, the Bible is the source of ultimate authority. Y creo que es justo decir en un contexto protestante que la Biblia es la fuente de toda autoridad. The Bible stands on its own. Everyone can read it and understand it. La Biblia se sostiene por sí misma y todo el mundo puede leerla y entenderla. Now, that's me as a Catholic telling you what the Protestant understanding is. Eso soy yo como católico explicando el entendimiento protestante, Is ¿vale? that fair enough, or have I got it wrong? ¿Está más o menos bien o me he equivocado? Anybody want to add anything? ¿Hay alguien que quiera añadir algo? Okay. No quitamos nada de la escritura. So, what do Catholics believe? Ahora, ¿qué es lo que los católicos piensan? Well, Creen. there's lots of things we have in common. Hay muchas cosas que tenemos en común. Catholic teaching insists that the Bible is inspired by the Holy Spirit. La doctrina católica recalca que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Vatican II says, well, I'll let you read Vatican II here. Ok, vamos a leer. Las realidades divinamente reveladas que están contenidas y presentadas en el texto de la Sagrada Escritura han sido escritas bajo la inspiración del Espíritu Santo. Tienen a Dios como su autor. So we have that in common. Así que tenemos eso en común. And further, the Catholic teaching insists that the Bible is without error. Yendo un paso más allá, la doctrina católica recalca que la Biblia no tiene error. Again, reading from Vatican II. Leyendo otra vez, es absolutamente incorrecto limitar la inspiración a ciertos pasajes de las Sagradas Escrituras o admitir que el escritor sagrado errara, puesto que es imposible que Dios mismo, la verdad suprema, pudiera proferir algo que no sea cierto. Esta es la fe antigua y constante de la Iglesia. So this is the ancient and constant faith of the church. Esta es la fe antigua y constante de la Iglesia. So far we're on the same page. Is that fair to say? Hasta ahora parece que estamos en la misma página, ¿o no? Catholic teaching insists that the sacred scripture consists of the books of both the Old Testament and the New Testament.
La doctrina católica insiste en que las Sagradas Escrituras consisten de los libros tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. It insists that the Bible is a unity and can be interpreted in light of the wholeness, the unity, the integrity of the entirety of the whole Bible. La Biblia es una unidad y puede ser interpretada a la luz de la totalidad, unidad e integridad de la Biblia en pleno. So again, so far we're still on the same page. Así que hasta ahora seguimos en la misma página. But Catholic teaching looks at scripture and tradition. Pero la doctrina católica mira a la escritura y a la tradición. The Catholic Church asks, how has the Catholic Church understood these scriptures down through the centuries? La Iglesia Católica se pregunta cómo ha la Iglesia interpretado estas escrituras a través de los siglos. So it looks not just at the scripture, but it asks, how has this been understood in the past? No mira solamente las escrituras, sino que se pregunta cómo ha sido entendido este pasaje en el pasado. The Catholic, in a Catholic understanding, we are conscious that the Bible was handed on orally before it was written down. En el entendimiento católico somos conscientes de que la Biblia fue transmitida oralmente antes de ser puesta por escrito. The Gospels were shared, Paul's letters were shared, and then they were written. Los evangelios fueron compartidos y compartidos oralmente y después fueron puestos por escrito. In a Catholic view, the Bible is the book of the church. En la visión católica, la Biblia es el libro de la Iglesia. Because in a Catholic mindset, we say, well, you know, in the early church, it was treasured, it was passed on, and then it was the church that discerned which books should be in the canon of Scripture. En la Iglesia pensamos, fue la Iglesia primitiva la que atesoró y transmitió la historia y las tradiciones orales y las narraciones que después fueron escritas. Y fue la Iglesia la que discernió qué libros deberían estar en el canon de las It Escrituras. says that it wasn't until the year 315 that the church gathered together to decide which books should be in and which books should be out. Dice, no fue hasta el 315 después de Cristo cuando la Iglesia se reunió para decidir qué libros deberían ser aceptados dentro y cuáles no. Let me just catch up with my notes here so I don't miss Déjame anything. ponerme al día con mis notas aquí para asegurar que no me salto nada. The church, though, is not superior to Scripture, but rather sees its role as serving the Scripture. La Iglesia no es superior, no está por encima de las Escrituras, sino que ve su rol como uno de servicio, de servir a las Escrituras. It says, well, you can read it in Spanish here. It talks about the magisterium. Dice, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido. The wonderful team that did the translation here, I gave them quite a number of slides with quite a number of church quotes. El equipo genial que hizo la traducción, porque les di bastantes diapositivas con bastantes citas de libros de la Iglesia. It was a rather mammoth undertaking. It was a big job. Fue un gran trabajo. I just want to read something that I think might have been missed here. Quiero leer algo que creo que falta aquí. So it's to say this, that Catholic teaching places the final authority to interpret the Bible with the bishops of the church in communion with Peter. La enseñanza católica dice que la autoridad final Catholic teaching places the final authority to interpret the Bible. La enseñanza católica coloca la autoridad final para interpretar la Biblia en los obispos de la Iglesia en comunión con Pedro. With the bishops of the church in communion with the Pope. Con los obispos de la Iglesia en comunión con el Papa. And this authority is termed magisterium. Y esta autoridad es lo que se convierte en magisterio. And so where Protestants say the Bible is the final authority, Sí que los protestantes decimos la Biblia es la autoridad final. Catholic teaching says
the magisterium, the teaching authority of the church, has the final authority to interpret what's in Scripture. La Iglesia Católica dice el magisterio es la autoridad final para interpretar lo que dicen las Escrituras. As I say, in a Catholic view, we see the Bible as the book of the church, Como dije antes, en la visión católica vemos la Biblia como el libro de la Iglesia. but that the church is not superior to Scripture, but rather sees its role as serving Scripture. Y la Iglesia no es superior a las Escrituras, sino que ve su rol como en servicio a las Escrituras. You may be familiar, does Spain have a constitution? Tal vez estáis familiarizados con este concepto. ¿España So- tiene constitución? So in Ireland we have a constitution, in the US there is a En constitution, Irlanda tenemos una constitución, en los Estados Unidos hay una constitución. and the Supreme Court has the role of interpreting the constitution. Y el Tribunal Supremo tiene la autoridad de interpretar la Constitución. And there's a thing El Tribunal called, Constitucional en España. and there's a thing called precedent. Y existe una figura llamada precedente. So when the Supreme Court is given a question to discern, Cuando el Tribunal Constitucional se encuentra con una pregunta que les han dado para que ellos puedan discernir y tomar una decisión, it sees its role as serving the Constitution. ve su rol como siervos de la Constitución. And it looks to precedent, how has this question been resolved in the past? Y miran al precedente, que quiere decir cómo ha sido esta misma cuestión resuelta cuando ha sido planteada con anterioridad en la historia. It's like a stool with 3 legs. Es como un banco con 3 patas. You know, with a 3-legged stool, you need all 3 legs for stability. Sabéis que cuando un banco tiene 3 patas, necesitas las 3 patas para que pueda ser estable. And so this is the way Catholics understand the authority of the Bible. Esta es la forma en que los católicos entienden la autoridad de la Biblia. You might not agree with it, Puede que no estés de acuerdo con ello, but you might be able to say, okay, I can see where they're coming from. pero puede que sí puedas decir, vale, puedo ver de dónde viene esto. You can see where we're coming from. Puedes ver de dónde venimos nosotros. I think it kind of makes sense, Creo que tiene sentido, but it doesn't really matter what I think. pero no importa tanto lo que piense yo. Again, I want to say that the church is not superior to the Word of God. Quiero decir de nuevo, la Iglesia no está por encima, no es superior a la palabra de Dios, She listens to the Word of God with devotion. sino que escucha la palabra de Dios con devoción. This is how the Catholic Catechism says it. Esto es lo que el Catecismo Católico dice. Por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, obispos en comunión con Pedro, la escuchan a la palabra de Dios devotamente, la custodian celosamente, la explican fielmente. Catholic teaching then exhorts the faithful to read the Bible. La enseñanza católica, la doctrina, anima a los fieles a leer la Biblia. Now, I can tell you as a Catholic that message is not really getting through very well. Ahora, puedo contaros como católico que este mensaje no está llegando tan bien como querríamos, But it is in the teaching. pero no está en el magisterio de la You know, Iglesia. the Está en la enseñanza de la Iglesia. if we look to the teaching of the church, it's exhorting us to Si read miras- and study the Scripture. Si miras el magisterio de la Iglesia, está ahí animándonos a leer y entender las Escrituras. Okay, so these are kind of, if you like, an understanding of how Catholics understand the Scripture. Aquí hay un entendimiento más de cómo los católicos entienden las Escrituras. Let me just look at a couple of verses here. Dejadme mostraros un par de versículos aquí. Protestants will point to 2 Timothy 3:16. Los protestantes señalan a 2 de Timoteo 3:16. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir. Catholics will sometimes reference 1 Timothy 3:15. Los católicos a veces señalarán a 1 de Timoteo 3:15, which says God's household is the church of the living God, the pillar and foundation of the truth. que dice la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. And so it's a slightly different understanding. Es un entendimiento ligeramente diferente, But you can see how much we have in common. pero podéis ver cuánto tenemos en común. We all regard it as the Word of God. Todos
Todos sabemos que es la palabra de Dios. And while the Catholic teaching says that the magisterium is the final authority for interpreting Scripture, Y mientras la Iglesia Católica dice que el magisterio de la Iglesia es la autoridad final a la hora de interpretar la Escritura, it doesn't say that people can't read it and understand it for themselves. It does not say. no dice que la gente pueda leerla y entenderla por sí misma. It rather says that the Father in heaven meets his children and speaks to them when we read the Scriptures. It's the next slide here. Okay, there it is there. Sino que dice que el Padre que está en los cielos se dirige con amor a sus hijos y habla con ellos. Does that make sense? ¿Tiene sentido eso? Is it? Yeah. Sí, ha dicho, Rubén Bernabe ha dicho que en el contexto católico, cada uno no puede leer. Sí, lo tradujo mal, lo dijo mal. Lo Lo dijo mal. Añadiste una palabra que lo hizo al revés. Lo que no dice es que no se pueda. Él lo dijo doble negativo. O sea, básicamente la enseñanza dice que cada uno puede. Lo que no dice es que no se puede leer y entenderlo por sí mismo. Te saltaste un no. Uno. Perdón. Okay. Lo siento. Okay. Qué lío. no dice que cada uno no pueda leer Claro, la por eso Biblia me- y entenderla por sí misma. Te iba a corregir, pero bueno. Por eso me quedé como, eso no me suena. El texto que cita dice que el padre habla con sus hijos. Sí. No, no, entonces, So that saltó was una palabra. my mistake. Yeah. You used two negatives No worries. and I used only one. Okay. So I Okay. misunderstood it, Sorry. But now it's Yeah, solved, yeah. I think. Okay, very good. So, to talk practically, Para verlo prácticamente, if I look at the fruit of the Protestant worldview, si estoy mirando al fruto de la cosmovisión protestante, I do see a whole lot more study of Scripture going on. veo un montón más de estudio de las escrituras ocurriendo. If I look practically in my own church, Si lo miro de forma práctica en mi propia iglesia, so often we have Bibles but we don't read them. a menudo tenemos Biblias, pero no las estamos leyendo. I think we have something to give to each other. Creo que tenemos algo que podemos darnos el uno al otro. I think there's something in the Catholic teaching that's worth considering. Creo que hay algo en la enseñanza católica que es digno de ser tomado en cuenta. There's something about the Protestant insistence that you read it for yourself that's healthy. Y creo que hay algo en la insistencia protestante de que tienes que leerlo por ti mismo que merece la pena. Father Nico. Padre Nico. De hecho, los obispos tienen la autoridad última So the bishops are the final authority in communion with the Pope. pero para hay un concepto de la teología católica que se llama el sensus fidei, But we have this concept of sensus fidei, que es el pueblo de Dios que tiene el Espíritu Santo, that says that is the people of God with the Holy Spirit y también working in their lives, han vivido la fe y las doctrinas. and that they have lived the faith and the doctrines. So the teaching of the Catholic Church looks at this historical faith to interpret the Scripture. Yeah. También el pueblo de Dios, o sea, no tiene la autoridad última, pero Yeah. So the people, the church is part of the interpretation as well in the Okay. tradition. Yeah. Is just not the final Yeah, authority. yeah. Okay. Thank you. Thank you, Gracias. Father Nico. Yeah, yeah. Padre Nico. Yeah, Sí, very good. muy bueno. Okay. So, is this kind of discussion helpful for you? Vale, ¿este tipo de tema que estamos hablando es ayuda para vosotros? ¿Es útil? You know, sometimes we're doing this seminar and people just have a lot of these kinds of questions. A veces hacemos este tipo de seminarios y la gente tiene este tipo de preguntas. So, will we look at a couple more questions like this? Así que vamos a mirar a un par más de estas preguntas. ¿Está Are you- bien? Are you up for it? ¿Os apuntáis? ¿Sí? Okay. What do Catholics believe about sacraments? ¿Qué es lo que los católicos creen sobre los sacramentos? Sacraments are central to Catholic faith. Los sacramentos son centrales para la fe católica.
And so if you're working in a Catholic environment, just understanding something about sacraments is very helpful. Si estás trabajando en un ambiente católico, tener un entendimiento de los sacramentos puede ser muy útil. The Catholic Church teaches that there are 7 sacraments. La Iglesia Católica enseña que hay 7 sacramentos. Baptism, Eucharist, what's sometimes called reconciliation or confession, Bautismo, Eucaristía, lo que a veces se llama reconciliación, que es la confesión, confirmation, marriage, holy orders, la confirmación, el matrimonio, el ordenamiento santo and anointing with oil, y la unción con aceite. sometimes called the sacrament of the sick or the last sacrament. A veces se llama, ¿Tony? ¿Cuál es? Unción de enfermos. Yeah. So let's talk about sacraments. Now, Hablemos de los sacramentos. here's some concerns that Protestants sometimes have about sacraments. Hay algunas preocupaciones que a veces los protestantes tienen acerca de los sacramentos, algunas consideraciones. They're concerned that maybe they're just superstitious actions, Tienen esta inquietud de que quizás solo sean estos actos supersticiosos, religious externals that are disconnected from a relationship with God. externalidades religiosas que estén quizás desconectadas de la experiencia de la relación con Dios. Sometimes Protestants are concerned that it's part of a works mentality. A veces los protestantes tienen la inquietud de que esto sea parte de una mentalidad de las obras. They're wondering, do people think this is earning their way to heaven? Piensan que quizá la gente puede estar pensando que se están ganando su camino al cielo con los Or sacramentos. sometimes Protestants are concerned that it just props up a priest-dependent system. O algunas de las inquietudes pueden ser que este sistema refuerza la dependencia en un cura o en un sacerdote. So let's kind of unpack a little bit. How do Catholics see sacraments? Así que vamos a desarrollar un poquito esto de cómo los católicos ven los sacramentos. Well, we believe that a sacrament is an external symbol of a spiritual reality. Nosotros creemos que un sacramento es un símbolo externo de una realidad espiritual. It's an efficacious sign. Es una señal eficaz. Now, whoever used the word efficacious recently? ¿Alguien ha usado esta palabra What does that mean? efficacious recientemente? ¿Qué quiere decir? Well, it means that they truly communicate what they also symbolize. Quiere decir que realmente comunican lo que también simbolizan. Okay, so for example, Por ejemplo, water is a sign of baptism. el agua es un símbolo del bautismo. It's an external symbol of the cleansing that Christ works through baptism. Es un símbolo externo de la limpieza y la purificación que Cristo hace en el bautismo. But it's not just a symbol. Pero no es solamente un símbolo. It's the means by which God cleanses us from sin. Es el medio a través del cual Dios nos limpia de pecado. When we come in faith Cuando llegamos a la fe and we use that gift of water, Cuando nos acercamos en fe y usamos este don del agua, then God uses the water for the action of baptism. Dios usa el agua para la acción del bautismo. If you don't have water, you just don't get baptism. Si no tienes agua, pues no hay bautismo. Somehow, God decided that we should need to use the elements of the created world as a means of connecting with Him. Porque de alguna forma Dios escogió que tuviéramos que usar los elementos naturales como una forma de conectar So con Él. that's what it means that they're efficacious signs. Eso es lo que significa lo de una señal eficaz. It's a sign of something, but it's actually also the means by which God works. Es una señal de algo, pero también es a la vez el medio a través del que ocurre eso. In fact, if we look at, the scriptures, De hecho, si miramos a las Escrituras, we see God created the material world and He said it's good. podemos ver que Dios creó el mundo material y dijo que era bueno. The Old Testament is just full of examples of God using the material world as a vehicle
for blessing and communication. El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos donde Dios utiliza el mundo material como vehículo de bendición y comunicación. He says to Naaman, wash yourself in the Jordan. Le dice a Naamán, lávate, ve a lavarte en el Jordán. He says to Noah, build an ark. Le dice a Noé, construye un arca. At the Passover, there was the sacrifice of the lamb. En la Pascua estaba el sacrificio del cordero. And so we would say, Catholics would say, that Christ himself sets the pattern. Así que los católicos diríamos que Cristo, que Él mismo establece el patrón. Because, in Jesus, we meet a human being, Porque en Cristo conocemos un ser humano, part of the created world, parte del mundo creado, and yet in Christ we meet God. y a la vez en Cristo conocemos a Dios. So he is the first, if you like, sacrament. Así que Él es, si te gusta ponerlo de esa forma, el primer sacramento. God speaks to us through the material world because we are material beings. Dios nos habla a través del mundo material porque somos seres And materiales. if you think about it, that's Y the si way lo piensas, we communicate with each other. es la forma en que nos comunicamos unos con otros también. In Ireland, we just give, a gentle peck on the cheek. En Irlanda damos un besito en la mejilla. But in Spain, it's at least 2, isn't it? Pero en España son como 2 besos, ¿no? 3 in France, Son 3 en Francia, 4 in Italy. 4 en Italia. We express ourselves physically. Nos expresamos a través de lo físico. We give gifts to each other. Nos damos regalos unos a otros. That's the way we are with each other. Es de la forma en que nos comportamos unos con otros. And even in the Protestant world, E incluso en el mundo protestante. when we have an altar call, Cuando tenemos un llamado al altar, could you stand up if you mean business with God? dices, poneros de pie si vais en serio con Dios. We ask people to do something physical as a sign of something that they are, a step they're taking to engage with God. Pedimos a la gente que haga un acto físico como señal de que están dispuestos a involucrarse con Dios. So sacraments, in a Catholic understanding, provide a tangible way for us to come to God. Los sacramentos en el entendimiento católico nos proveen de una forma tangible de relacionarnos con Dios. We see it right throughout the New Testament. Lo vemos en el Nuevo Testamento. The woman who says, if I can just touch the hem of his garment. La mujer que dice, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto. Now let's note that example. Everyone was touching the garment of Jesus. Todo el mundo estaba tocando las vestiduras de Jesús. There were crowds around. Había una multitud alrededor. But she touched him and she had faith. Pero ella tocó el manto y tenía fe. So there needed to be faith. Tenía que haber fe. But Pero she needed to get to him. ella tuvo que acercarse a él. If I can just touch his garment. Si puedo tocar su manto. See, that's the way we are. De esa forma es como That's our nosotros somos. humanity. Esa es nuestra humanidad. Jesus rubs mud in the man's eyes. Jesús frotó barro en los ojos del hombre ciego. Or what about this? Paul says, give me your handkerchief. ¿Y qué pasa con esto? Cuando Pablo dice, dame un I'm pañuelo, going to pray on this handkerchief. voy a orar por este pañuelo. Now you take it to the sick person. Y ahora llévaselo a la persona enferma. Man, did Tío. you get any Protestants doing that kind of thing? ¿Habéis oído a los protestantes hacer They ese would tipo de be, cosa? their knees would be knocking. Sus rodillas estarían temblando. But it's in the Bible. Pero está en la Biblia. You see, we are those kind of people. Somos ese tipo de seres humanos. So sacraments provide a tangible access to the cross. Los sacramentos proporcionan un acceso tangible a la cruz. And so, I'm not trying to convert you, Y sabéis, no estoy intentando but I'm convertiros, just trying to give you an understanding. pero estoy intentando daros algo de entendimiento. They fit our createdness. Sorry. They fit the fact that we are created. Encajan con el hecho que nosotros somos seres creados. Encajan con el hecho de que somos seres creados. And then also, and this is interesting, they provide a way to address our disordered relationship with creation. Hay una cosa más, y esto es interesante, los sacramentos proveen un modo de abordar nuestra relación desordenada con la creación. Because right from the beginning, Porque justo desde el principio, Adam and Eve in the garden, Adán y Eva en el jardín, they saw the fruit ellos vieron el fruto and they were tempted. y fueron tentados. It looks good to eat.
tenía buena pinta para You know, it comerlo. will give me something. Me va a dar algo. And we are all the time tempted to replace the giver with his gifts. Estamos todo el tiempo tentados a reemplazar al dador por aquello que nos da. Whether it's money, Sea dinero, possessions, posición, sex, sexo. that material world is always an area of temptation for us. El mundo material siempre es un área de tentación para nosotros. And so the sacraments address that and say, let's get into a right relationship with the created world. Así que los sacramentos enfrentan eso y dicen, entremos en una relación buena con lo creado. We're not dualists. No somos dualistas. In other words, we don't think there's the spiritual world and then there's the physical world. En otras palabras, no pensamos que allí está el mundo espiritual y aquí el mundo físico. Spiritual good, physical bad. Lo espiritual es bueno, lo físico es malo. That's that old Greek thinking. Eso es el antiguo entendimiento griego. No, we said God created the world and he made it good. No, decimos Dios creó el mundo y Él lo hizo bueno. He wants us to enjoy his gifts, Él quiere que disfrutemos de sus dones, but he wants us to keep it in perspective. pero quiere que lo mantengamos en la perspectiva correcta. The giver before the gifts. El dador antes que aquello que nos da, antes que los dones. And so this is just, a little bit of a look at the sacraments. Esto es un poquito de mirar a los sacramentos. Christ sets the pattern. Cristo es el que establece el patrón. The only begotten Son of the Father, the second person of the Trinity, El Hijo unigénito de Dios, la segunda persona de la Trinidad, who existed before, before creation. que existió antes de la creación. The eternal, co-eternal Son of God. Eterno, el eterno Hijo de Dios. He takes on a human nature Él toma una naturaleza humana to be a signpost to heaven. para ser una señal del cielo. So in Christ we encounter not just a sign, but he communicates the reality of God to us. Así que en Cristo encontramos no solo la señal, sino que comunica la realidad de Dios con nosotros. He sets the pattern for sacraments. Él establece el patrón de sacramentos. Okay, let's take a little stand-up Vale, break. vamos a tomar un momento para ponernos de pie. So perhaps what we can do now Tal vez lo que podemos hacer ahora is take a little bit of time to look at a Catholic understanding of Eucharist. es tomar un poco de tiempo para entender el entendimiento católico sobre The Eucharist is la so Eucaristía. the Eucharist is so central to Catholic faith. La Eucaristía es central para la fe católica. It's something very precious to us, Es algo muy precioso para nosotros and it's also a point. Hello. No, es por profundizar un poco en lo que decía Rob, just to católica sobre los sacramentos. just to deepen a bit of the understanding on the sacraments. Please. Please. Él ha hablado de la humanidad. Come on. No, pero tradúcele, que Rob ha hablado de la humanidad asumida por el Hijo, por el Verbo. No, pero no te vayas, So Rob. Rob talked about the humanity taken on, Jesus, the Son of God, taking on the form of humanity. Sí, entonces los sacramentos son una prolongación de esa humanidad de Cristo en la Iglesia. And so the sacraments are actually a prolongation of that humanity in the church. Decía San León Magno que lo visible en Jesús ha pasado a sus misterios en la Iglesia. ¿Quién lo Los dijo? misterios en los sacramentos. San León Magno, uno de los padres de la So Iglesia. one of the fathers of the church said that the visible part of Christ has now passed into the mystery of the sacraments of the church. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Okay, so we're going to go on to look at
what does Catholic teaching say about the Eucharist? Vamos a ir a mirar qué creen los católicos sobre la Eucaristía. And the first thing we can say is that the Eucharistic celebration is spoken of in all of the Gospels. Y lo primero que podemos decir es que la celebración de la Eucaristía se narra en todos los evangelios. Matthew, Mark, and Luke. En Mateo, Marcos, Lucas, It's referenced also in John 13. también es referenciado en Juan 13. And so it's very important to all of us. Es muy importante para todos nosotros. There's an incredibly wide spectrum of belief across the Christian churches about the Eucharist. Hay un espectro de creencias súper amplio a través de las iglesias cristianas acerca de la Eucaristía. At one end, it's seen as purely a symbolic thing, Un extremo dice que es puramente algo simbólico, right across to a Catholic understanding of real presence. y yendo al lado del entendimiento católico, And you es presencia real. may have been in a number of different churches Y puede que hayas estado en un número de diferentes iglesias where there were different understandings. donde habían diferentes entendimientos. You know, where is your church at on this? ¿Dónde está tu iglesia en cuanto a esto? And again, Protestants tend to have some concerns about a Catholic view of Eucharist. Y otra vez, los protestantes suelen tener algunas preocupaciones sobre la perspectiva católica de la Eucaristía. They're concerned that it's just a superstitious religious activity that's disconnected from a saving relationship with Jesus. Puede ser que sea una inquietud sobre si es una actividad religiosa supersticiosa desconectada de la relación salvadora con And Cristo. they're not sure about the scriptural basis for a Catholic understanding. Y no están seguros de la base en las Escrituras. So let's Para look esto. at what Catholic church teaching says about the Eucharist. Así que miremos a lo que la Iglesia Católica enseña sobre la Eucaristía. In the Catechism, it says, En el Catecismo dice, Cristo Jesús está presente en su palabra, allí donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre. En los pobres, los enfermos, los presos, sobre todo está presente bajo las especies eucarísticas. yeah, and then we'll just read this passage here as well. Y vamos a leer el siguiente pasaje también. En la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Esta presencia se denomina real. So, in other words, Catholic teaching says that Christ is present when the word is read, En otras palabras, el entendimiento católico dice que Cristo es presente, está presente, cuando se lee la palabra, where 2 or 3 are gathered in his name. cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, He's present in the poor, the sick, and the imprisoned. está presente en los pobres, los enfermos y los que están en prisión. But Catholic teaching says he's especially present in the Eucharist. Pero la doctrina católica dice que está especialmente presente en la Eucaristía. We say that he's really and substantially contained. This presence is called real. Decimos que está real y It's- sustancialmente contenido. Esta presencia se denomina real. So, but Catholic teaching Pero la enseñanza católica infers that the properties of bread and wine remain. infiere que las propiedades del pan y el vino permanecen. St. Thomas is quoted in the Catechism. Así que esta es una cita del Catecismo. He says the true body of Christ and his true blood is something that cannot be apprehended by the senses. Dice Santo Tomás, la presencia del verdadero cuerpo de Cristo y de la verdadera sangre no se conoce por los sentidos, But only by faith. sino solamente por la fe. And then in another place it says that Christ is present, but it uses the word mystery. He's mysteriously present. En otra parte también dice que Cristo está presente, pero usa la palabra misteriosamente presente. I think the simplest way to understand this is to think again of Jesus. Creo que la forma más fácil de entender esto es nuevamente pensar en Jesús. If you were there 2,000 years ago Si tú hubieses estado allí hace 2000 años and you got to speak with Jesus, y hablas con Jesús, you know,
Could you just show me your hand here? ¿Podrías mostrarme tu mano aquí? It looks like an ordinary hand. ¿Parece una mano normal? Are you sure you really are the Son of God? ¿Estás seguro de que eres el Hijo de Dios? You know, was there any test that you could have done with Jesus that would have told you he was the divine second person of the Trinity? ¿Hubiera existido o habría alguna prueba que tú hubieses podido conducir para asegurar que el que tenías delante era el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad? Anything in his DNA? ¿Algo en su ADN? Anything in his hair? ¿Algo en su pelo? If it's there. Sí está ahí. Yeah. Do you see what I'm saying? ¿Veis lo que estoy diciendo? In Jesus, you encounter a human person, En Jesús tú encuentras una persona humana. and yet we believe we're also meeting the divine second person of the Trinity. Y aún así entendemos que estamos encontrando a la segunda persona de la Trinidad And divina. that's an analogy to our understanding of the Eucharist. Eso es una analogía de nuestro entendimiento de la Eucaristía. That although the properties of bread and wine remain, Que aunque las propiedades del pan y el vino siguen siendo así, in the Catholic understanding, we believe that Jesus becomes really present in the Eucharist. en el entendimiento católico comprendemos que Cristo se vuelve realmente presente en la Eucaristía. Do you want to say something? ¿Querías decir algo? I have this question. Este tema era como la transustanciación contra la consustanciación. ¿Tú sabes decir eso, Lance, en inglés? Ok. Sí, sigue, sigue. Por ejemplo, el Lutero creía que So, la naturaleza convivía con la naturaleza de Cristo en la So Luther believed that the bread and the wine had this coexistence with the divine nature of Christ. Yeah. Like it's natural nature and the divine nature in the bread and the wine. aprendí que eso era un poco una posición contraria a que se sustituía la naturaleza del pan y el vino por la naturaleza de Cristo. So for me, that was A contrary idea of it actually transposed the substance and it took the place of the bread and wine. So Luther believed it was both bread and wine and the body and blood of Jesus. o sea, que Lutero creía que era a la vez pan y vino y la presencia divina de Cristo. Yeah. Thank you for saying that. Gracias Yeah. por decir eso. As a Catholic who was rather ignorant, Como católico, como un católico que era algo ignorante sobre eso, I thought that all Protestants only saw the bread and wine as symbols. yo pensaba que todos los protestantes veían el pan y el vino como meros símbolos. And I had a conversation with a Presbyterian one day, Y tuve una conversación con un presbiteriano un día. and when he told me what he believed, Y cuando él me contó lo que él creía, I thought, man, the difference between what he believes and what I believe is this thin. pensé, hombre, la diferencia entre lo que él cree y yo creo es así de finita, como una hoja. So thank you for pointing that out. Así que gracias por destacar eso. There is a whole range of views on this. Porque hay un rango completo de puntos de vista sobre esto. And I'm definitely not an expert. Y no soy un experto. But I'm just trying to give an understanding of what Catholic teaching is on this because it is so central to Catholic faith. Estoy intentando explicar cómo lo ven los católicos porque es algo central en la creencia católica. Yeah. So it's the real presence of Jesus. It's the real presence of Jesus, yeah. Es la presencia real. Yeah. And no longer the substantial presence of bread. Yeah. Entonces es la presencia real de Cristo y ya no la presencia real del pan y el vino. Substancialmente. Yeah. Complicado.
So the shape is the shape is the same, but the substance is the presence of Christ. Thank you. Please, yeah. No. Si uno no puede comer el pan o razones dietarias, digamos, el vino por sí solo, yo tengo un vaso de agua. So if somebody is not physically able to eat the bread, the wine can substitute both parts, body and blood of Christ. Yeah. Thank you. Thank you very much. Thank you. But what if it's the other way around? Like you can't have the wine. Is it the same? Yeah. It is the same. Yeah. Sí, es lo mismo. Yeah. In most cases, in Catholic parishes, excuse me, Perdón, en la mayoría de las parroquias católicas we just have the Eucharist under the species of bread. tenemos la Eucaristía con solo pan. And yet we, in faith, believe that that is the body and blood of Jesus. Pero en fe creemos que es el cuerpo y la sangre de Jesús. Again, just to re-say some things we've been kind of saying, Christ is the model for us. Como hemos estado diciendo en varias cosas, Cristo es el modelo Christ para becomes nosotros. a man to be a signpost to God. Cristo se convierte en hombre para indicar el camino a The Dios. visible man, Jesus, is a sign. El hombre visible, Jesús, es una señal. The reality, his divinity behind the sign is bigger. Pero la realidad, su divinidad detrás de la señal es más grande. And so we believe that the Eucharist is a sign. Creemos que la Eucaristía es un símbolo The reality behind it is bigger. y la realidad detrás de ello es más grande. And so Catholic teaching in supporting this teaching will reference quite a number of different scriptures. Para apoyar esta enseñanza, el magisterio de la Iglesia se hace referencia a varias Melchizedek, who eventos. gave gifts of bread and wine, Melquisedec, que hizo ofrendas de pan y vino, the unleavened bread and cup of the blessing at the Passover, el pan leudo y la copa de la bendición en la Pascua, the manna in the desert, el maná en el desierto, the multiplication of loaves, la multiplicación de los panes the water turned into wine at Cana. y el agua que se convirtió en vino en Canaán. But I want to just have a quick run through some points out of John chapter 6. Pero quiero que pasemos rápidamente por unos puntos en Juan capítulo 6. We see that this passage begins with referring to the feeding of the 5,000. Vemos- So it's bringing bread and the miraculous together. Vemos que este pasaje hace referencia a alimentar a los 5.000, aunando el pan y lo milagroso. Jesus promises food that endures to eternal life. Jesús promete comida que permanece para la vida eterna. Jesus describes himself as the bread of life. Jesús se describe a sí mismo como el pan de vida. He says, "This bread is my flesh." Jesús dice, este pan es mi carne. Now, it caused an argument right there and then. Y ya originó una discusión aún en ese momento. The Jews were disgusted with what he was saying. Los judíos estaban asqueados con lo que estaba diciendo. But Jesus made no attempt to say, "Oh, you know, you're misunderstanding me. I was only talking figuratively." Pero Jesús no hizo ningún esfuerzo para decir, no, creo que no me estáis entendiendo, solo estoy hablando figurativamente. When the disciples objected, Jesus doubled down on it. Cuando los discípulos pusieron objeciones, Jesús solo se reafirmó en lo mismo. Now, the disciples left Jesus for a number of different reasons. Los discípulos dejaron a Jesús por una serie de razones diferentes. Following him was a hard life. Seguirle era una vida dura. But this seems to be the only occasion when disciples left Jesus because of a theological point. Pero esta parece ser una de las únicas ocasiones en que los discípulos se alejan de Jesús por una diferencia teológica. So, a Catholic teaching points to Paul's writings. La enseñanza católica señala a los escritos de Pablo. Perhaps you will just read one of these here. 1 Corinthians, we'll read this one here.
Vamos a leer en Primera de Corintios. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: Este es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. So we see the same ideas in Paul's writings. Así que vemos la misma idea en las escrituras de Pablo. But perhaps I can suggest to you that the Eucharist is fundamentally a revelation of love. Pero quizá os puedo sugerir que la Eucaristía es fundamentalmente una revelación de amor. Love is not content to give only information. El amor no se contenta con dar solo información. When people love each other, they give gifts. Cuando la gente se aman los unos a los otros, se dan regalos. You know, a husband and wife give themselves to each other in the act of marriage. Un esposo y una esposa se dan el uno al otro en el acto del matrimonio. The mystics have always seen marriage as the best image for understanding what's going on in the Eucharist. Los místicos siempre han dicho que el matrimonio es la mejor imagen para entender lo que ocurre en la Eucaristía. Paul writes on this theme. He says, a man leaves his father and his mother and is joined to his wife, and the two are united into one. Pablo habla de esto y dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. This is a great mystery, but it's the illustration of the way Christ and the church are one. Esto es un misterio, pero es una ilustración de cómo Cristo y la Iglesia son uno. So in a Catholic understanding, we say that God loves us so much, he doesn't want to just give himself to us intellectually. En el entendimiento católico decimos, Dios nos ama tanto que no quiere darse a nosotros solamente de una forma He intelectual. wants to give himself to us in a tangible way. Quiere darse a nosotros de una forma tangible And it's fitting to the way we are, our humanity. y coincide con la forma en que nosotros somos, nuestra humanidad. So we say then that the Eucharist, it unites us more closely to Christ. His Así que la- sacrifice becomes our sacrifice. Así que la Eucaristía nos une más cerca con Cristo. Su sacrificio es también nuestro sacrificio. Yeah. Now let me just note here. Let me first note. Yeah, the Eucharist Dejadme hacer un provides apunte aquí. a very tangible way for us to come to the Lord. La Eucaristía nos provee de una forma muy tangible de venir al Señor. You know, when I go to Mass and I take the Eucharist, Cuando yo voy a misa y tomo la Eucaristía, it's a very concrete moment where I can say, Lord, you gave your life for me. es un momento muy concreto en el que puedo decir, Señor, tú diste tu vida por mí. I make myself one with you. Yo me hago a mí mismo uno I contigo. receive you. Te recibo. It's a tangible way of accessing what Jesus did at the cross. Es una forma tangible de acceder a lo que Jesús hizo en la cruz. It's let's get this, because this is sometimes raised by people. Calvary is made present. It's not repeated. Vamos a aclarar esto porque esto suele causar malentendido. El Calvario se hace presente de nuevo, no es que se repita. So reading from the Catholic Catechism, Así que leyendo del Catecismo Católico, el memorial recibe un sentido nuevo en el Nuevo Testamento. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo y ésta se hace presente. El sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz permanece siempre actual. so there's no repetition of Calvary, Así que no hay una repetición del Calvario, but it's made present to us again. sino que se nos hace presente de nuevo. You know, in a Jewish understanding of memorial, En el entendimiento judío del memorial, when the Jews remembered the Passover, cuando los judíos recuerdan la Pascua, it was something they really entered into. es They entered into it. Es algo a lo que realmente ellos entran por completo. Sandals on their feet, staff in their hand, Ponen un bastón en sus manos. Eso. Eso. eating the lamb in a rush. Comen el cordero rápidamente. They are reminding themselves of that
Passover moment. Se están recordando a sí mismos lo que pasó en la Pascua. It wasn't a sort of intellectual exercise. No era solamente un ejercicio It intelectual. was a kind of a drama that they entered into. Era como una especie de interpretación de lo que habían vivido. Okay. And just to say this, because it ties in with what Father Nico said earlier, Y solo para decir esto, porque conecta con lo que el padre Nico dijo antes. not only does the Eucharist make present what happened at Calvary, La Eucaristía no solamente hace presente lo que ya ocurrió en el Calvario, but it's a looking forward to the second coming of Christ. sino que es un anticipo, mirar hacia adelante a la segunda venida de Cristo. Whenever the Catholic Church celebrates the Eucharist, she remembers the promise of the Lord. I tell you the truth, I shall not drink again of the fruit of the vine till the day I drink it with you in my Father's kingdom. Cada vez que la Iglesia Católica celebra la Eucaristía, recuerda esta promesa del Señor. So we look back at what Jesus did, Miramos a lo que Jesús hizo we look forward to Christ who will come again. y miramos adelante a cuando Cristo vuelva. And so it's something that's very central to Catholic understanding. Así que es algo muy central para el entendimiento católico. It's interesting if you look at the early church writings. Es interesante si miras a los escritos de la Iglesia primitiva. This is Justin Martyr writing in the year 151 AD. Esto es Justino Mártir, escrito en el año 151 después de Cristo. And I'll let you read his quote there. Y vamos a leer esta cita aquí. A esta comida la llamamos Eucaristía, porque no recibimos tal como pan común ni como bebida común, sino que, puesto que Jesús nuestro Salvador fue hecho carne por la palabra de Dios y tenía sangre y carne para nuestra salvación, así también como hemos sido enseñados, la comida que ha sido transformada en Eucaristía a través de la oración eucarística establecida por Él y por el cambio del cual nuestra sangre y carne se nutren, es a la vez la carne y la sangre de ese Jesús encarnado. So that's a quote from Justin Martyr. Here's one from Ignatius of Antioch. Esa era de Justino Mártir y aquí hay otra cita de Ignacio de Antioquía. And again, it's just underlining the understanding that was present in the church. Y solo está subrayando el entendimiento que estaba presente en la iglesia. I've got something in my notes. I've got something like about 18 quotes from the early church, kind of, exhibiting the same understanding of Eucharist. Tengo en mis notas unas 18 citas que subrayan lo mismo de lo que de cómo la iglesia lo hacía en ese Now, tiempo. again, remember, I'm not trying to convert you. Okay? Recuerda que no estoy intentando convertirte. I'm just simply trying to give you an understanding of how central this is to Catholic thinking. Simplemente quiero darte una explicación de lo central que es esto para el pensamiento católico. And then let me just add a couple of things. Y déjame añadir un par de cosas. At this point, it's a Catholic discipline that only people who are Catholic should take communion. Es una disciplina católica que solo las personas que son católicas deberían tomar la comunión. And this is a very difficult and painful subject Y esto es un tema muy difícil y doloroso. when we are talking about collaboration, Cuando estamos hablando de colaboración and talking about unity y hablando de unidad and working together. y de trabajar juntos. And yet at the table of the Lord, we have that moment where we're not able to express that unity. Y en la mesa del Señor llega el momento donde no somos capaces de expresar esa unidad. So it's a very painful thing, Es algo doloroso and it can be very frustrating. y puede ser muy frustrante. And you can find yourself saying, those arrogant people, who are they to say I can't come to the table of the Puedes Lord? encontrarte diciendo, gente arrogante, ¿quién les ha dicho que ellos pueden decir que yo no tengo derecho a venir a la mesa del Señor? But I want to suggest to you Pero me gustaría sugerirte that it's better that we use that pain que es mejor que usemos ese dolor to pray for God's kingdom to come. To pray for God's kingdom. para orar por el reino de To Dios. pray that we will reach that unity. Para orar que podamos alcanzar esa unidad. It doesn't really help us if we just do our own thing and ignore that discipline. No nos ayuda realmente a hacer solo nuestra propia cosa e ignorar la disciplina. And it certainly won't help the reputation of Youth with a Mission if we ignore that discipline. Y ciertamente no va a ayudar a la reputación de Juventud con una Misión si ignoramos esta parte. And I can tell you that sometimes you might be in a setting where the priest is very relaxed about this.
Y puedo deciros que tal vez os encontréis en un entorno donde el sacerdote sea muy relajado sobre eso. But even if that happens, Pero incluso si eso pasa, it's really better in the long run if we live within the disciplines that the church gives us, the Catholic Es- Church gives us. es mucho mejor para el largo plazo si podemos hacer esto en las disciplinas que la Iglesia Católica nos marca. Because we can only advance together if we work within the framework that we've got. Porque solo podemos avanzar juntos si trabajamos en el marco que nos es dado. For 20 years, my family and I would travel every year to participate in the Catholic Charismatic Renewal Conferences in England. Por 30 años mi familia y yo hemos viajado para participar en las conferencias de la renovación carismática católica en Inglaterra. A most wonderful conference. Es una conferencia increíble, maravillosa. Every year there were always speakers at it from Catholic and from Protestant backgrounds. Cada año tienen oradores de contexto protestante o de contexto católico. There was a full children's ministry. It was just Había wonderful. todo un ministerio de niños, era genial. It was led by Charles and Sue Whitehead. Y era dirigido por Charles y Sue. Whitehead, yeah. And Charles is Catholic and his wife Sue is Anglican. Charles es católico y su esposa Sue es anglicana. Mass every day, this pain is right there in front of us. Misa diaria y este dolor está ahí delante de nosotros. Sue was the main administrator for the conference. Sue era la administradora principal de toda la conferencia. She did more work than anybody to make that conference happen, Ella había trabajado más que nadie para hacer la conferencia suceder. and yet she couldn't participate together with us at the table of the Lord. Y aún así no podía participar con nosotros en la mesa del Señor. But we used that difficulty to spur us on to strive for unity. Pero usamos esa dificultad para removernos y inspirarnos para la unidad. So that's my encouragement to you. Así que ese es mi ánimo para vosotros. It's kind of a spiritual encouragement, but it's also a practical encouragement. Es un ánimo espiritual, pero también es un ánimo práctico. Because it can come back to bite you. Porque puede volver y morderte, ser perjudicial. Alfonso, Aprecio mucho lo que dices de eso, que es muy importante, I really appreciate what you are saying. así para mí caminar igual. Porque no es una ofensa, tomado como ofensa personal y todo eso. So in my walking, it has been good to not take in a personal offense. Pero ver el corazón roto de Dios, But I can see the broken heart of God for His church. en ese momento podemos vivir el dolor del corazón de Dios, And if at that moment separada, dividida, we can feel the pain of God's heart for His divided church, por ese momento transformador, that moment can be a transformational one nuestro servicio for our work, para seguir buscando vías for keep on trying, looking for unity and healing. yeah. And that's all. And let me say that when you are a Catholic Déjame decirte que cuando eres católico and you see a Protestant who is serving you and is still not able to share at the table, cuando ves a un protestante que está sirviéndote y aún así no puede participar de la mesa, it makes you work harder to collaborate. te hace trabajar más duro para colaborar. We can't be together in that. Let's be together in some other things. No podemos estar juntos en esto, tenemos que estar juntos en otras cosas. Because the humility of a Protestant not taking communion touches us very deeply. Porque la humildad de un protestante que escoge no tomar la comunión nos toca muy profundamente. We have seen that, it's our experience as well. Yeah, yeah. Lo que me ha gustado mucho en encuentros ecuménicos donde se hacía la Eucaristía. What I have liked a lot in ecumenical encounters where Eucharist was taking place Era para los evangélicos acercarnos al sacerdote que ministra it was for us evangelicals to be able to come closer to the altar. Podíamos cruzar los brazos, agachar la cabeza y recibir una bendición. Yeah. Eso era ser incluido. Yeah, yeah, yeah.
Thank you for pointing that out. Gracias por señalar eso. That's also something that we've done many times. Es algo que hemos hecho varias Yeah. veces. Thank you. Yeah, Father. Padre, Por añadir, tuve just to note something. la experiencia contraria. I had the other experience. Estaba en un encuentro de un ministerio evangélico I was in an encounter from an evangelical ministry para toda la zona de Europa for all Europe, across all Europe. y yo era el único católico. And I was the only Catholic there. Y hubo un momento donde se celebró la Santa Cena. And they had this moment celebrating the communion? Yeah, yeah. Communion. Y había un verdadero, una verdadera fe en una cierta presencia del cuerpo de Cristo allí. And there was some sort of faith in the presence of the body of Christ there. Y yo no me acerqué a comulgar. And I didn't come closer to them to have communion. Yeah, yeah. Y algunos de ellos, después de comulgar o después de recibir el pan, But some of them, after taking the bread, vinieron solo a sentarse a mi lado, they came to sit beside me, solo para expresar ese dolor convertido en deseo de unidad. just to express that pain converted into a desire for Yeah, unity. Yeah, 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 yeah. Thank you for sharing that. Gracias por compartir eso. Yeah, 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 yeah. Very good. Muy bueno. Good. Okay, we're going to stop now. Take a break. Vale, creo que vamos a parar aquí, tomar un break.